Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. En una nueva temporada de Para Viajar Lejos, año 2025. Nos demoramos un poquito, nos hicimos decir con las distintas columnas, pero aquí estamos para compartir con ustedes todos los martes a las 9 de la mañana y a las 10 ya lo pueden ver también por YouTube. El contenido de Para Viajar Lejos, que estamos en 6 temporadas, ¿está bien? 6 temporadas ya. Así que bueno, bienvenida María García Marichal, ¿cómo anda? Muchísimas gracias, qué felicidad verte de nuevo, Carlos, qué lindo estar de nuevo acá en la radio. Muy buenos días, audiencia. Nos renovamos, ¿viste? Muy precioso. Esto es algo, pero de altísimo nivel. Me quedé así fascinada, Carlos, en cuanto llegué. Precioso. Bueno, muy buenos días para todos. Feliz de estar de nuevo en esta nueva temporada contigo y con la audiencia en esta magnífica radio, que es El Libertador. Así es, bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 12 10 más 598 si está fuera del país. Perdón, yo me miro para arriba porque tengo el monitor y es un vicio malo, tengo que mirar la cámara. Pero bueno, 091 99 12 10, tanto por Telegram como por WhatsApp, pero también nos pueden mandar a través de los mensajes de WhatsApp, de Instagram, de YouTube. Bueno, nos pueden mandar mensajes. Como siempre decimos, fe de ratas, cosas que no han sido correctas, las pueden corregir también. Hay algunos que corrigen a través de YouTube y está muy bueno que lo hagan. Así excelente, que, siempre. Pueden hacerlo también y bueno, también proponer distintos escritores. Sos del exterior, estás en el interior del país, también, también. Nosotros somos una radio del interior, así que podés mandarnos tu libro y bueno, vamos a contactarnos contigo. Podemos hacer ya sea presencial aquí en el estudio de la radio, o si no, también lo podemos hacer a través de vía de alguna Zoom o algo así, Skype o lo que sea. Podemos contactarnos contigo y también hacer distintas entrevistas. Así que una temporada donde vamos a tener entrevistas, vamos a tener muchos libros, muchos invitados. Y bueno, como siempre con María, que nos prepara esta columna, porque yo solamente pongo el rostro. Su hermoso rostro está siempre presente. No, pero es una columna que hacemos entre las dos, quiero aclarar, ¿eh? Bueno, también vamos a aprovechar, hoy vamos a hablar, no lo teníamos programado, pero ya que estamos, y bueno, algunos que nos están escuchando, porque esta columna también va a salir en el aniversario de Radio El Libertador, que cumple 25 años este 30 de abril, pero que lo vamos a estar festejando el 25 de... 30 años cumple la radio. 30 años. 30 años, no dije cualquier cosa. El 25 vamos a estar festejando ahí en Vergara, vamos a estar en Vergara, y seguramente los que nos están escuchando en Vergara, ese 25, vamos a estar de viaje, por eso vamos a tener un asadito, alguna cosita así, vamos a acariciar algún animalito ahí en la parrilla y bueno. Una celebración por todo lo alto, ¿eh? Por supuesto. Como se merece la radio. Como se merece la radio. Bueno, María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar algo que tiene que ver con justamente en parte con ese homenaje. Muy bien. Con ese homenaje y esa celebración de la radio. Hoy vamos a hablar de una breve historia de la radio en Uruguay. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bárbaro. Porque está muy bueno hablar de los libros, los autores, de absolutamente todo esto. Pero tenemos que tener en cuenta que la radio es uno de los medios más importantes de difusión en el mundo. Para mí es un medio absolutamente democrático y que llega a lugares donde de pronto otros medios de comunicación no llegan. Entonces, vamos a hablar de los inicios de la radio en Uruguay. Y bueno, y hoy, justamente en estas fechas, hace pocos días atrás, cuando este programa se ha emitido, estamos lamentando el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura peruano, que nosotros tratamos y trabajamos su obra acá en la radio. Falleció ya con sus 89 años y tenemos que lamentar esa pérdida, pero su obra lo hace eterno. Por supuesto, para nosotros que leemos. Vamos a hablar un poco de la radio en Uruguay. Muy bien. De una breve historia de la radio en Uruguay. Para eso, Carlos, la profesora de geografía primero tiene que hacer una salvedad. Bueno, a ver. Tenemos que ver cómo es que se transmiten las ondas de radio. Eso es física igual, ¿eh? Claro, de todas maneras, la geografía tiene mucho de física también, pero no voy a dar una clase ni de física ni de geografía. Muy bien.
Antes que nada tenemos que tener en cuenta que nuestra atmósfera, que es, digamos, es una capa gaseosa que está justamente recubriendo el planeta porque la fuerza de gravedad la contiene, la retiene, digamos, la tiene como atada, digamos, ¿no?, al planeta. Está compuesta por capas diferentes. Uh-huh. La capa en la que nosotros estamos inmersos y en la que está inmerso, por ejemplo, los animales marinos, toda el agua, se llama troposfera. La troposfera es la parte más baja de la atmósfera. Después hay otra capa que es la estratosfera. Hay varias capas intermedias que tienen diferentes nombres. Y por encima se encuentra la ionosfera. La ionosfera es la capa de la atmósfera, digamos, la más externa de las cercanas, vamos a decirlo así, porque después hay otras capas mucho más livianas, mucho más frágiles, más débiles, que está compuesta por principalmente iones, es decir, por partículas ionizadas, partículas atómicas que tienen carga eléctrica. Son provenientes del Sol. Uh-huh. El Sol, que es la estrella que, digamos, que bueno, ha permitido la vida, por supuesto, ¿no?, en nuestro planeta, y que sostiene con su gravedad a todos los planetas y los satélites, y bueno, del sistema planetario, los cometas, etc., emite enormes cantidades de energía. Y muchas de las partículas energéticas son captadas por la gravedad terrestre. Y en la ionosfera, esas partículas se cargan eléctricamente. ¿Qué permite esto? Además de que es una protección impresionante contra los rayos cósmicos que podrían eliminar la vida en el planeta, permiten que nos podamos comunicar a través de ondas. Uh-huh. Y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de digamos, de las comunicaciones a distancia. La radio, la televisión, las imágenes satelitales y todo lo que nosotros, digamos, de alguna forma ya tenemos como algo habitual, como algo que forma parte de nuestra vida, pero que tiene una razón física, una razón astronómica de ser. Entonces, allí, en la ionosfera, las ondas de comunicación se transmiten. Son ondas electromagnéticas. Por esa razón es que nosotros las podemos captar desde abajo. También las podemos captar desde el exterior. Y allí están, por ejemplo, los satélites y las estaciones espaciales que se comunican con la Tierra o entre ellas a través justamente de esta ionosfera, que es esa capa exterior de la atmósfera. La radio puede ser AM o FM, ¿verdad? Por supuesto, onda corta. Exactamente, onda corta. Tiene que ver con la amplitud de la onda. Uh-huh. Y aquí sí, es puramente física y no, como decíamos, no vamos a hablar de una clase de física. AM, la radio AM, corresponde a la amplitud modulada, que es un tipo justamente no lineal que consiste en hacer variar la amplitud de la señal. La onda tiene, digamos, es una onda, justamente, ¿no? Es como una especie de ola continua. Bueno, se hace variar la amplitud de esas ondas y se puede, digamos, comunicar a través de la onda principal, que se llama onda portadora. Lo que la hace variar, justamente, lo que hace variar la alta frecuencia es la comunicación. Digamos, podríamos decir, vamos a tratar de hacerlo simple. Cambia la longitud de onda, ¿no? La longitud entre onda y onda, entre pico y pico de onda, la hace cambiar la onda de comunicación. Eso es lo que hace cambiar la frecuencia. Y esa es la onda AM o amplitud modulada. La información que se va a transmitir hace que varíe la frecuencia. La FM, que es la frecuencia modulada, es una técnica angular de modulación. Transmite información a través de la onda portadora variando la frecuencia, pero se usa principalmente en bandas de muy alta frecuencia, o sea, de muy poquita distancia entre onda y onda, y lo que hace principalmente es transmitir música. Por esa razón, la FM es principalmente una forma de comunicar, de transmitir música, mientras que AM es mucho más informativa. Aunque podés transmitir cualquiera de las dos, ¿no? Información por FM y música por AM. En nuestro país la radio comienza como comenzó en los países de América del Norte y de Europa, en 1922. Mirá. En el año en que se crea, digamos, la transmisión radial, acá aparece en Uruguay. Aparece de una manera muy experimental. Ahora vamos a ver que es una experiencia además que tiene sus anécdotas lindas.
En 1921, General Electric, la empresa General Electric, no la multinacional, instaló un transmisor de 10 vatios de potencia y una antena en la azotea de su local, del local de General Electric. La empresa lo que buscaba era vender receptores, por supuesto, vender receptores de radio. Y si vos no tenés nada que recepcionar, ¿qué radio te vas a comprar? Claro. Para tener de adorno una radio. ¿Cómo se dice ahora? Hay que crear la necesidad para Exactamente, poder... ahí está. Pero era toda una revolución. Vos imaginate lo que era que la gente que, por ejemplo, no tenía acceso a la información, porque no podía comprar los diarios, o porque no sabía leer. No nos olvidemos que estamos hablando de 1921, la alfabetización no era universal prácticamente como es hoy, que pudiera escuchar, que pudiera ser informado a través de la radio, que pudiera saber cosas, saber, por ejemplo, las noticias importantes, las grandes noticias que se daban dentro del país, fuera de él, pero saber, por ejemplo, un partido de fútbol. Y ahora después te voy a contar una anécdota de un partido de fútbol. Interesantísimo. También se hicieron pruebas experimentales en el año 1921 en el Teatro Urquiza, en el Teatro Solís, y hasta en la Casa de Gobierno. Ahora después te voy a hablar la del Solís porque fue maravilloso. En 1922 ya aparece la primera radio propiamente dicha, que era la radio Paradisábal. Mirá. Y posteriormente aparecieron, Radio El Espectador, Monte Carlo, Radio Paysandú, Radio Salto, Radio Carve. Y en la actualidad es el país del mundo que tiene mayor cantidad de emisoras de radio per cápita. Per cápita, claro, sí, totalmente. Es el país del mundo que tiene mayor cantidad de emisoras de radio. Bueno, Montevideo es impresionante la cantidad de FM que tenemos. No, enorme. Y radio, AM, por supuesto. Es impresionante. Sí, el país del mundo con mayor cantidad de emisoras de radio per cápita. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso habla también de la democratización de la información. Lo del Teatro Solís, esa emisora del Teatro Solís fue algo muy particular. Transmitió principalmente para Montevideo y hasta donde se podía llegar, porque estamos hablando de 1921 y no podemos de ninguna manera dejar de pensar que el país es grande, que es extenso y que recién se estaba probando. Entonces estaba en la parte urbana, en la capital. Se transmitió un partido de fútbol entre las selecciones de Brasil y Uruguay con la antena y la emisora del Teatro Solís, ¿no? ¿Cómo se hizo? El relator, que era Claudio Zapelli, en la azotea del diario El Plata, captaba radios de Brasil. Pero además recibía cables, recibía telegramas y cables que le iban contando. Sí. Entonces relató el partido imaginándoselo. Decime si no es maravilloso. Bueno, hay algunos que ahora relatan partidos y se lo imaginan, me parece. También, yo creo que sí que se lo imaginan. Imagínate. Hay cosas que ven que uno no. Que vos dijiste, ¿pero qué es lo que vio este señor que está relatando? Ahora tenemos la televisión. Pero vos date cuenta, imagínate, recibía los cables de lo que estaba pasando. Captaba el radio brasileña y lo demás se lo imaginaba todo en la azotea. Claro. Un líder. Un prohombre, decime si no, Claudio Zapelli. Esa fue un visionario. La primera transmisión de un partido de fútbol y el primer experimento radial en serio que se hizo. No nos olvidemos que esto después va acelerándose de una manera, podríamos decir que en progresión geométrica, prácticamente, lo de las emisiones radiales. Pero esto yo lo quería destacar porque me pareció una anécdota de lo más jugosa, Muy bien. En 1922 comienza justamente Sebastián Paradisábal, que funda la radio Paradisábal, compra General Electric. Compra General Electric con la antena que General Electric tenía, pero además compró un transmisor de 1 kilovatio de potencia. Lo instaló en el Hotel Florida y comenzó a emitir el 6 de noviembre de 1922. O sea que pasaron unos meses desde la transmisión del partido, ¿no? Por Claudio Zapelli, ese partido prácticamente imaginado, con la primera transmisión radial que hace Sebastián Paradisábal desde el Hotel Florida. En 1923 Radio General Electric se transformó en Radio Sudamérica. Y en 1924 ya se inauguró, estamos hablando de 1924, Radio Monte Carlo, Radio Paysandú, que después le fue la voz de Paysandú, Radio Nacional, CX30, Radio Durazno, y bueno, justamente Radio Paysandú pasa a ser después la voz de Paysandú y empieza a haber ya 2 emisoras de radio en la ciudad de Paysandú en el año 1923-24, ya 1924.
En 1927, la Radio Cultural de Salto, que hasta el día de hoy emite, Radio Carve, en el 27, ¿no? Radio CX22, Radio Universal, Radio América, y en 1929 la radio oficial del Sodre. En 1931 Radio Sudamérica cambia el nombre de Radio El Espectador. Radio América y Radio El Espectador van a estar prácticamente saliendo casi al mismo tiempo, porque Radio América tuvo que hacer ajustes. Lógicamente, volvemos a lo mismo. Eran formas experimentales de emisiones radiales. Aparte no habrían muchos técnicos tampoco, entonces tendrían que estar metiendo cuchara en el... Totalmente, se aprendía sobre la marcha, todos hacían un poco de todo. Conozco a una persona que es prácticamente sonidista, camarógrafo, conductor, comunicador, y la tengo a mi lado. Eran de esas personas que trataban de aprender de todo, mientras iban además haciendo la emisión y informando a la población. Lo atamos con alambre. Exacto, dice, ¿no? Somos expertos en eso. Por favor. Decime si no. Por favor. Somos expertos en eso. Vamos a hablar un poquito de las transmisiones deportivas, ya que estamos. En 1930, CX6, Sodre en ese momento, transmitió el primer campeonato mundial de fútbol que se desarrolló en Montevideo. Estamos hablando justamente en el Estadio Centenario, que se inauguró en ese año, ¿no? Cuando hacía 100 años de la primera de la jura de la Constitución, la jura de la primera Constitución. Ignacio Domínguez Riera y Emilio Elena fueron quienes se destacaron porque eran los relatores de fútbol. En esa década ya aparece la familia de Feo en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Juan Enrique de Feo comenzó la emisión de varios deportes, o sea, ya no solamente era el fútbol, sino que en la radio La Voz del Aire. Claro, vos sos muy joven, pero yo me acuerdo de La Voz del Aire. No quiere decir que haya estado en el inicio, pero recuerdo de La Voz del Aire. Ya varios deportes más. Por ejemplo, el ciclismo, y estamos... Escuchame, Semana Santa, por ejemplo. Por supuesto, como la Vuelta Ciclista del Uruguay. Si estamos grabando en Semana Santa nosotros, pero acá transmitimos en Libertador la Vuelta Ciclista del Uruguay, Vuelta de América. Yo escucho. El saludo para Juan Carlos Ní, síganlo, que también sale por Radio Fénix, así que un gran saludo. Un gran saludo para él, que transmite con un gran profesionalismo, un gran trabajo impresionante. La Vuelta Ciclista. Sí, es hermosísimo. La Vuelta Ciclista, Rutas de América, se comienza. No nos olvidemos que el ciclismo fue y es uno de los deportes, digamos, más fuertes a nivel de lo que es el seguimiento de la población. Hay muchísima gente que sigue el ciclismo, que lo sigue por radio y que después ve por la televisión. Bueno, yo cuando era chico, yo vivía ahí en Punta de Rieles y escuchábamos con mi padre, que escuchábamos a ver cuándo pasaban los ciclistas. Claro, esperar los ciclistas. Y toda la mañana aprendí en AM escuchando la carrera de ciclismo. Mira, yo cuando era muy jovencita seguí Rutas de América y la Vuelta Ciclista, pero muchísimo tiempo. Y si en algún momento llegaban a pasar por los Cerrillos, era la fiesta del pueblo. Imagínate. Bueno, la Vuelta Ciclista del Uruguay comienza a transmitirse en 1939 por Radio Sport, pero con móviles. Claro. Al principio era todo a través de lo que les contaban, y a través de lo que se sabía, y a través de lo que se escribía, y de las llamadas por teléfono. Después ya empieza a haber móviles, ¿no? Estamos hablando de que Uruguay, en ese aspecto, diríamos en un modismo bastante actual, estaba despegado. Estaba despegado, realmente. Estábamos hablando que la radio tenía muy pocos años en el mundo. Lo que fue también cambiando notoriamente fue la programación. En las décadas de 1930 y 1940, la radio de nuestro país se destacó porque tenía un excelente nivel de programación a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque incluían artistas que eran, por ejemplo, artistas de teatro, artistas de cine, pianistas, orquestas típicas, grupos folclóricos que actuaban in situ, es decir, actuaban en ese momento en la radio, y entonces todo el mundo la podía escuchar. Claro. Ya en esta época, en los años 30, en los años 40. El clásico radioteatro, ¿no? Bueno, y ahí después que vamos a ver en el próximo programa, vamos a hablar del radioteatro y de las famosas fonoplateas, Carlos. Es verdad. Pero ya había fonoplateas en esta época para poder ver a los artistas, los cantantes, las orquestas típicas, los grupos folclóricos, los actores. Entonces, significa que había un nivel de programación tan alto y tan variado. Y acá quiero hacer una aclaración. Ya en 1930 y 1940 la radio en el interior es una realidad. Ya, no es que todos los pobladores, todos los ranchos, las casitas tuvieran radio, pero había un vecino que tenía.
Ujú. Y ese vecino era el que recibía a los otros para escuchar el informativo, o para escuchar la jornada de la Vuelta Ciclista, o un partido de fútbol, o una noticia que era importante. Entonces se reunían en casa de los vecinos. Claro. A mí me pasó una historia, ¿no? Mi abuelo me contaba la historia que cuando él tuvo radio en su almacén, tenía un pequeño almacén en Cañada Montaño, cerca de Paso Garuda, donde yo soy originaria, tenía la radio. Entonces la radio era el lugar de convocatoria de los vecinos. Y sí. Entonces, claro, allí estaban reunidos los vecinos y era todo una especie de ritual de vecinos. Se encontraban, conversaban, tomaban mate, algunos tomaban una cañita, porque mi abuelo también tenía un mostrador, pero era escuchar la radio. Entonces, es el impacto que tiene la radio en el interior en las décadas del 30 y el 40. Es importantísimo, es fundamental. Bueno, las figuras del espectáculo de las que te hablaba. Aquí empiezan a aparecer las fonoplateas, de las que vos decías, lo que vos decías recién. Había músicos, escritores, orquestas. Los programas informativos. Muchas veces los vecinos recibían a sus vecinos, quienes tenían radio, recibían a los vecinos para escuchar el informativo del día. Casi siempre en verano el de la noche, Claro. en invierno el del mediodía. Era muy común que se hiciera Y eso. las radios no iban toda la noche tampoco. No, En esa otra, época, perfecto. tenía un horario. Exacto, gracias por la aclaración. Quiero ser muy clara en esto. Las radios emitían Ujú. determinada cantidad de horas al día, Sí, sí. porque lógicamente de noche se terminaba determinada hora, se empezaba determinada hora al día, y eran algunas horas que se emitía, porque además era muy costoso. Sí, sí, sí. Después se empieza a ver toda el fenómeno de los sponsors, todo el fenómeno del Claro. sponsor que es el sponsor de un programa, y que el programa tiene el nombre del sponsor, como por ejemplo el Radioteatro Palmolive del Aire, que fue en su momento el boom. Era la marca la que pagaba el programa. Entonces allí sí comienza a haber mucho más tiempo de emisión en las radios. En 1956 apareció la televisión. La radio debió innovarse para poder continuar. Ahora, qué medio maravilloso. Es como decir que se termina el libro, que se termina la radio, ¿no? Porque es imposible. Es algo tan absolutamente impresionante el impacto que tiene en una familia, la radio. Tú podés estar haciendo otras cosas y estar escuchando la radio. No podés mirar televisión y hacer otras cosas. Generalmente. Hay personas que pueden, pero la mayor parte no. Entonces la radio te permite hacer cosas, trabajos domésticos, trabajos de otro tipo, y estar escuchando una programación. Entonces, ahí es donde la radio empieza con un proceso de innovación, para llegar a todos y para llegar a las mujeres. De ahí los radioteatros, de los que vamos a ver después. En 1960 se extendió la programación de música y noticias, y se extendió el horario de las radios. La programación periodística se vio, por supuesto, coaccionada en la época de la dictadura. De 1973 a 1984-85 fue muy medida y fue muy censurada la información periodística. Pero con el regreso de la democracia en 1985 el periodismo despegó muchísimo. Después aparecen los fenómenos de las cadenas del interior. Cori, por ejemplo, que es la cooperativa de radioemisoras del interior, que fue fundada en 1960. Decenas de emisoras se unen a Cori para emitir programas informativos, por ejemplo, programas deportivos, programas de interés general. En la actualidad emiten en simultáneo los informativos de Radio Monte Carlo, o sea, las emisoras de Cori, los partidos de FIFA y de Conmebol, de fútbol uruguayo transmitidos por El Espectador Deportiva ahora. Sí, El Espectador. Ahora se llama 810 AM El Espectador Deportiva, que se transformó toda hace pocos meses atrás. Y Radio Tabaré de Salto. Después está la Red Oro, que transmite el informativo de Carve con Red Oro, y los partidos de fútbol que se emiten por Radio Carve. O sea, hay distintas redes que tienen una radio central de pronto en Montevideo y que extienden justamente esa red hacia las radios del interior. Sí, actualmente también, como nosotros tenemos Rami. A eso quería llegar. Sí. Quiero que vos me cuentes un poco de eso. Hoy te toca a vos también. Digo que nosotros pertenecemos también a... Por eso mismo, a eso Rami, quería. donde nosotros transmitimos Quería hablar porque de lo radio. primero que puse acá es, y Radio Libertador, acá tiene que hablar Carlos de Radio Libertador.
Bueno, cuando se compite el ciclismo, Rutas de América, que es en Carnaval, y la Vuelta Ciclista del Uruguay, se arman cadenas de radios del interior que ahí sí escapan a Cori, escapan a Redoro. ¿Por qué? Porque es algo que es muy, digamos, es muy nacional. Es no solo por el deporte, sino por el recorrido que hacen, que abarca prácticamente todo el territorio. Sí, pasa con los festivales de música también. Bueno, nosotros estamos en Semana Santa saliendo con la Torre FM y transmitimos el Festival de Mar junto con ellos en una cadena también de radios del interior. Excelente, ¿viste? Se arman de todo. Se arman cadenas de todos los tipos, de todos los tipos. La llegada de la frecuencia modulada. Bueno, en 1960 se abrió la primera emisora de FM, que emisora Río de la Plata. En 1962, Joshua Hermanos comenzó a difundir música de fondo en oficinas y tiendas, que es de alguna forma también un comienzo de aquellos que les gusta escuchar la música, todo el tiempo música. Entonces ya ahí empieza a pegar fuerte la FM. Bueno, eso también por la calidad, ¿no? La FM tiene por supuesto, la calidad de FM es justamente por lo que hablábamos hoy de la onda, que es de muy alta frecuencia la onda de FM. Y la información que la altera se ve muy beneficiada justamente por la calidad de la onda portadora, ¿no? Entonces lo que hacía Joshua Hermanos era alquilar receptores de radio y poner música de fondo de la Muzak Corporation. Entonces, bueno, era una forma de hacer también negocio, ¿no? Alquilar los receptores y emitir. En 1984, al final de la dictadura, el gobierno autorizó emisoras en Montevideo del interior y ahí es cuando hay un despegue impresionante de las emisoras de FM. Yo quiero destacar dos radios. Una es la que me vas a decir vos y vas a hablar de los 30 años que tiene y la importancia que tiene para Vergara, que es Radio El Libertador, de la que soy orgullosamente participante, ¿no? En este segmento que es para viajar lejos. La otra es Radio Clarín, que estuvo a punto de desaparecer. Estuvo a punto de desaparecer. Afortunadamente fue rescatada. Bueno, una radio que cruza el río La Plata, ¿no? Exactamente. Su eslogan, música típica y folclórica para la Cuenca del Plata, es un eslogan que es realmente conocido por prácticamente toda la región. Se escucha en gran parte de Argentina, se escucha en Brasil y se llega a escuchar en Paraguay. Y hoy en día, justamente con las capacidades también, ¿no? de lo que es lo que son las plataformas, Radio Clarín puede ser escuchada en cualquier parte del mundo. Esta radio tuvo un maravilloso empuje. Fue fundada en 1958. Sigue estando en 580 kilohercios y tuvo una voz que fue catalogada incluso por figuras como Luis Lanticina y Alejandro Dolina como la voz de Darly Martínez, que no hace mucho tiempo se fue. Pero Darly Martínez fue la voz de Radio Clarín y continúa siendo la voz, digamos, que define la radio. Es que vos escuchás la voz en cualquier propaganda. Darly Martínez, no hay duda. Radio Clarín. Eso quería destacar. Y bueno, y quiero que vos me hables del Libertador. Bueno, ¿qué te puedo decir del Libertador? En esta nueva propuesta estamos cumpliendo 30 años, pero la radio ya viene de hace muchísimo tiempo. Yo le doy más que nada a la derecha a Ricardo, a Maika, bueno, a Victoria, a José Carlos Enoceaín, a Juan Carlos Nis, Díbar, Horacio, que hacen parte ya de hace muchísimos años de la radio, aún antes de esta nueva propuesta que tenemos nosotros. Así que bueno, es una radio que se comunica con muchísima gente. Por ejemplo, tenemos la satisfacción de a veces trabajar con Radio Carve, la Carve Deportiva, más que nada en los partidos de Uruguay o en los partidos más importantes de los clubes. Y bueno, nos dicen gente que nos escucha desde el Chuy, desde Barra del Chuy, allá, donde no entran radios de AM. La única radio que entra es Radio El Libertador. Así que bueno, la verdad que también entrando a Brasil, así que ahí tenemos una dualidad. Así que, lo hemos visto nosotros, incluso en nuestra columna. Sí, es verdad. Entonces, es realmente una radio de enorme alcance, de una gran importancia, una radio además que tiene objetivos específicos, más allá de los objetivos de comunicación, objetivos que son espirituales y que son de mucha fe. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La importancia que tiene
una radio para las comunidades. Y para tener un buen mensaje ante la sociedad, ¿no? Exactamente, Porque exactamente. Es para un mejor vínculo con la sociedad. Por también, supuesto ¿no? que sí. Sin lugar a Y dudas. eso es importante, el rescatar los valores que tiene la radio como una forma de comunicación tan democrática que permite llegar a todas las comunidades, no importa cuán lejos estén o cuán alejadas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista geográfico, pero a la que llegue un mensaje veraz, un mensaje que se quiera dar y que sea importante recibir, y además la calidad. Hay una cosa que a mí me encanta de Radio Libertador y quiero destacarla, no porque forme parte de la radio, es la calidad con la que cada uno de los participantes se expresa, se manifiesta, se comunica. Y eso en algunos aspectos hay que tratar de rescatarlo. Y digo porque a veces, lamentablemente, se deteriora un medio de comunicación tan valioso como es porque se considera que se puede caer en cualquiera, que ya que estamos decimos lo que sea, y no. La radio es realmente un medio maravilloso de comunicación. Y el esfuerzo de muchos comunicadores, como yo lo voy a sacar en Vergara, como dije recién, la gente que ya trabaja especialmente en Vergara, en los estudios de Vergara, claro, acá en los estudios de Montevideo, claro, están en los estudios de Vergara, del esfuerzo que se hace, porque comercialmente las radios sufren mucho, claro, especialmente en el interior se sufre muchísimo. Exacto. Pero bueno, imagínate que si dentro de Montevideo las radios tienen problemas, en el interior que la parte comercial es mucho más chica. Por supuesto. El esfuerzo que hacen los comunicadores por llevar el amor que se tiene hacia la comunicación y hacia la radio. Exacto. Hay gente que ama la radio y que le encanta. Exactamente, porque es eso, es puro amor. Así que bueno, feliz cumpleaños Radio Libertador. Han tenido un paneo hecho por Carlos y por mí de la evolución de este medio de comunicación maravilloso. La radio es mágica, yo siempre lo digo. No me canso de decirlo, la radio es mágica. Y veremos en el próximo programa los radioteatros. Bueno, entonces la invitación para el próximo programa, y vamos a hablar un poquito sobre los radioteatros, y yo te voy a meter algo ahí después. Muy bien. Yo tengo alguna anécdota también. Bueno, Carlos. Bueno, nos reencontramos. Hasta la próxima. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.